Hola, hola y que Dios bendiga grandemente a toda nuestra hermosa y preciosa audiencia que se conecta aquí nuevamente en otra transmisión de palabra, gloria y poder. Soy Miguel Sánchez Ávila y para mí es más que un placer y un gozo el poderles saludar. Qué bueno que puedan ser nuevamente parte de nuestra transmisión y tenemos aquí algo muy importante para hablar relacionado a estos difíciles tiempos que, bueno, como creyentes estamos viviendo y que ha venido a marcar, digámoslo de esta manera, un proceso histórico terrible en el caso de la iglesia. Y es precisamente sobre algunas cositas, ¿verdad?, que hemos mencionado parcialmente, como el caso de la manipulación, la intimidación y la dominación. En esta transmisión vamos a mencionarlo un poquito más de acuerdo a lo que se está viviendo, de acuerdo a el determinado concepto para poder identificar el problema y de acuerdo también al caso de lo que las Sagradas Escrituras, la santa, bendita y poderosa palabra del Señor nos dicen. Y es muy importante que esto que vamos a hablar, nada, órale al Señor, dile al Señor que te dé más entendimiento, mira este video, analízalo y que de ahí en adelante el Señor, nuestro Dios, te cuide, porque ya se habló de forma clara que íbamos a ser enviados como ovejas en medio de lobos y que había que ser manso como paloma y astuto como serpiente. De ahí es que se ha tomado la prerrogativa de esta parte bíblica para muchos pastores, hermanos, hermanas en la fe, decir que debes de ser manso, no menso. Y esta palabra mexicana, menso, es una palabra perfecta porque a la vez dice todo de forma también fina. O sea que tampoco es como que fuera el lenguaje de la calle, como que como muchos están hablando hoy día. Así que yo creo que eso de manso y menso se puede resumir al lenguaje actual. Bueno, de forma clara para que lo puedan entender. Mira, yo precisamente hace unas horas antes de hacer esta grabación, yo estaba comentando algo real en mi página y les voy a dar un ejemplo de manipulación y cómo se ha llevado esta dinámica en la iglesia cristiana. La iglesia evangélica está llena de manipuladores y, digámoslo así, de manera general, el religioso es bien manipulador. Una hora antes de hacer este en vivo, yo expliqué algo que era muy claro, porque parece que hay confusiones, entonces yo tengo que decir las cosas claras, porque sí, la Biblia dice literalmente que honor a quien honor merece. Y tengo unas determinadas actividades donde vamos a estar yendo continuamente, ya vamos a estar moviéndonos en actividades evangelísticas. Ya la cosa se ha venido restaurando progresivamente desde que pasó la pandemia y como bien sabemos todo se tuvo que cancelar. Y bueno, habían personas que estaban escribiendo o me estaban también mandando mensajes diciendo que qué bueno que se siga el legado de Gille, yo no sé qué más, de Gille o no Gille o que Gille. Miren, mi hermano, y yo aquí pues obviamente tengo que poner los puntos sobre las IE. Yo tengo que actualizarte, porque existe lo que se llama la línea del factor tiempo, y muchas veces las personas, en especial en la iglesia cristiana y más que todo la iglesia hispana, siempre quieren estar viviendo de glorias pasadas. Ahí sí yo puedo decir que se parecen al pueblo de Israel o en el caso del reino del sur Judá en su tiempo, que llegan a ser idolatría de las bendiciones pasadas, como en una ocasión bien reciente que di el mensaje sobre la serpiente Neustán, que fue la serpiente esta de bronce que Moisés por orden divina puso en un asta para que por causa de la rebelión de los israelitas que venían, ¿verdad? Todas estas, bueno, lo que vemos, mordiendo estas víboras, etcétera, mordiendo a la gente, que el que viera esa serpiente de bronce ahí en el asta se sanara. Entonces después con el tiempo la llegaron a adorar, le llegaron a prender incienso y imagínate, en el caso del reino del sur Judá, la adoraron como una diosa y yo había hablado de esto, está en nuestro tema que es sobre el caso de la idolatría de las bendiciones divinas. Por eso es que muchas veces Dios no responde al tiempo tuyo. Cuando tú pides por lo que tú sabes que va a ser una bendición, porque entonces la bendición, si tú no tienes el carácter preparado para recibirla, amigo mío, hermano mío, hermana, amiga, te va a ser de maldición.
Entonces, por eso es siempre en el tiempo de Dios, porque Dios sabe cuándo obrar, no llega antes ni después, sino a tiempo, y sabe cuándo dar las cosas. Entonces, yo estaba aclarando, yo decía, mira, ubíquense en la línea del factor tiempo, porque sí, orgulloso y la gloria para Dios en todo. Gille Ávila, mi abuelo materno, por parte de madre. Pero hay que también ser claro. O sea, voy a predicar yo. Yo soy el nieto. Mi mamá tuvo su tiempo, mi abuelo tuvo su tiempo. Ninguno está ni tan siquiera en la tierra. Entonces hay que ubicarse en la línea profética. Yo estoy aquí porque Dios me llamó, no por meramente ser nieto de Gille. Y cuando yo voy a predicar, yo no digo, mi mensaje es, hola hermano, Dios te bendiga, amén, amén, soy nieto de Gille. Y eso es todo lo que les iba a predicar. O sea, entonces hay que ser realista con las cosas. Entonces, de que seguir legado o no legado, bueno, yo lo que sí sé es que yo estoy siguiendo el llamado que Dios me dio a mí. Si en algo mi voz se parece a mi abuelo, si en algo y gesto, pues bueno, imagínate, yo soy el nieto, yo me crié con él y estuve muchísimo tiempo con él desde bien jovencito en lo que fue antes su ministerio. Pero es que yo tengo que ser claro. O sea, a mí, nadie de los que trabajó con Gille me ayuda a mí a las campañas. Entonces, yo tengo que ser justo. Porque quien se está rajando la espalda y quien está haciendo el trabajo son gente que Dios me ha mandado nueva. Son pastores que invitan a las iglesias, hacen inclusive precampañas para recaudar fondos. Hay hermanos también que yo conozco que me ayudan con fondos de pasaje. Entonces, ¿qué ustedes quieren que yo diga? Sí, no, yo estoy siguiendo el legado de Gille allá en el ministerio, Cristo vino, Cristo se fue, Cadena sin milagro, yo no sé cómo se llame ya, si le cambiaron el nombre, pero parece. O sea, yo tengo que ser justo con la cosa. Y habían ya personas escribiéndome, obviamente con cuentas falsas, porque siempre es con cuentas falsas, que seguro son familiares, porque son un montón de parásitos que de manera, ¿cómo le digo? O sea, de manera secuencial, entre ellos y familia, son como la sanguijuela, que se la pasan chupando de lo que es de otro. Entonces, yo no puedo justificar lo malo, ni todo aquello que me ha sido piedra de tropiezo en el caminar. Y salen diciendo, ay, me pone muy triste. Y hay varios en Puerto Rico así, no todo el mundo, pero es que hay dos o tres que están con eso, ¿verdad? Tratando de ocultar la envidia o tratando de ocultar el celo, tratando de esconder, ¿verdad? Toda esa mentalidad, yo no sé, tercermundista. Ay, usted me ha hecho sentir demasiado triste. Usted es problemático, conflictivo, controversial. Entonces, esas palabras de seguro que son las que han usado contra ti para manipularte. Tú no eres controversial, tú no eres el problemático. Los controversiales y problemáticos son ellos, porque son las mismas palabras que usan para tratar de tergiversar las cosas que en su contexto la Biblia dice y que les señala a ellos el pecado. Entonces, a ese punto, quieren dominar tu mensaje, quieren dominar tu predicación y parece que mafiosamente quieren hacer como que engañar a la gente, que la gente sobreentienda algo que no es. Y compadre, aquí yo soy bien claro. Entonces, ¿qué voy a decir? No, muchachos, esos de Gille, el que se quedó con todo el ministerio allá, el Tommy Figueroa, eso, muchachos, un respaldo brutal. Él es el que está coordinando las campañas. O sea, los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y yo no puedo estar sobeteando lo malo, mucho menos a gente que realmente nunca fueron amigos. Meramente estuvieron de piedra de tropiezo, de estorbo y que el celo se los comía. Entonces, si ellos querían Gille, que cojan Gille, pero aquí esto no es Gille, esto soy yo. De que Gille es mi abuelo, pero yo te tengo que ser claro. Entonces, ser claro no me hace controversial, no me hace problemático. Lo que pasa es que el problema se lo busca la mafia cristiana, que quedan mal. Bueno, pero eso fueron lo que ustedes eligieron. Entonces, aquí yo estoy partiendo desde un ejemplo para darte un ejemplo de mi vivencia y para que tú veas por qué yo estoy tan curado. Y estas son cosas que han empezado en Puerto Rico y en diferentes países hispanos para tratar de detenerte, silenciarte, callarte. Tú no eres problemático, tú no eres controversial, ellos son mediocres. Y el concepto no está bien usado. Sí hay un concepto aquí que se usa que se llama la manipulación. Y yo voy a ir definiendo esto para que usted se cuide. Porque una de las cosas que siempre hacen en las iglesias evangélicas es estarte haciendo bullying y después, mira qué cosa, pero hay que ser tonto de verdad. Los mismos que te hacen bullying te dicen que Dios pelee por ti. Oye, pero qué pantalones, ¿ah? Los mismos que te hacen bullying
O lo que el bullying ese de estar en chisme con el pastor y el pastor te pone en disciplina y tú para completar sigues ahí porque tú piensas que es que Dios te va a recompensar en el cielo en vez de largarte de ahí, dejar de estar auspiciando gente, porque donde tú das tu diezmo, donde tú estás dando tu ofrenda, parte de tu vida que tú inviertes en tu trabajo se la estás dando a ellos, y al darle tu diezmo y tu ofrenda los estás auspiciando. Estás auspiciando a la gente que te maltrata, estás auspiciando a la gente que te hace bullying y están acostumbrados con eso. Entonces parece que se pensaban que conmigo, en el caso de las actividades mías, que yo me quedara callado. Entonces se han acostumbrado a eso, que les auspicien, que hagan lo malo porque Dios pelea por ti. Dios pelea por mí, pero es que yo no estoy peleando, yo estoy diciendo las cosas claras. Peleando es que yo me entre a puño, que yo esté... Entonces yo no estoy peleando, yo meramente estoy aclarando las cosas, y como quiera Dios pelea por mí porque peleando no estoy. Entonces hay que usar bien los conceptos, porque yo soy ya con estas cosas antimanipulables, y esto es lo que pasa en la iglesia evangélica. Están acostumbrados a hacer bullying, están acostumbrados a discriminar del hermano, a hacer todo tipo de cosas, y después a que lo auspicien porque supuestamente Dios pelea por ti. No, olvídese de eso, Dios pelea por mí, pero las cosas que yo diga claras son otras. Yo meramente estoy definiendo una realidad, tú meramente defines una realidad existencial. No es que sea ni problemático ni sea controversial, es que te están manipulando para ellos seguir en su mafia, para ellos zafarse. Y estas son las cosas, manipulan lo que es el concepto de perdón. Pero perdón no significa que yo a ti te vaya a sobar la mano cuando eres un sinvergüenza. Una cosa que yo perdone, otra cosa es que tú te arrepientas. Entonces, el perdón mío es una cosa, pero el arrepentimiento tuyo es otra. Por ejemplo, vamos a ponerlo en el contexto espiritual. Dios no te puede perdonar si tú no te arrepientes. En el contexto de seres humanos, tú perdonas olvidándote, dejando ir, soltando esa carga, no planeando venganza, no, etcétera. Pero perdonar al otro ser humano que no se ha arrepentido no significa que le eches balas a la pistola para que te siga disparando. Tú te alejas. Entonces hay que ser astuto como serpiente. ¿Ves? Por ejemplo, vamos a hablar otro contexto un poquito más fuerte. ¿Ves? Yo me acuerdo en este año, al momento de grabar este video, año 2024, salí en una transmisión en TikTok, Día de Reyes. Y habían un montón de boricuas que parece que estaban borrachos el Día de Reyes. Entonces yo estaba hablando unas cosas que eran reales de allá de Puerto Rico. Y ese montón de cacos, sinvergüenza, cafretones, yo no sé de dónde diantres eran, me pusieron como en unos altoparlantes. Habían unos que son de aquí, de esta gente, de esos boricuas que son de aquí de Estados Unidos, a veces nacidos y criados aquí, que nunca ni han ido a la isla, y ellos piensan que boricua es el que se ve como ellos. Entonces estaban con un revolú. Aquí hay gente que los vio. Hay gente allá en TikTok que los vio escribiendo malo y qué sé yo, y que me iban a partir la cara, que yo no sé qué. Bueno, yo no sé. Yo fui a ver a mi abuela en Puerto Rico, había unos en Puerto Rico que me decían que me iban a partir la cara, y cuando yo fui, después me estaban escribiendo que yo debía dar la otra mejilla. Porque por la pantallita es fácil. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que te están diciendo usando la Biblia como fuerza de control? Me estaban diciendo que me dejara dar y que me quedara tranquilo. No, compadre, yo no soy manco. Y además, eso de dar la otra mejilla, eso tiene un contexto muy diferente a la defensa colectiva, la cual es apoyada por la ley. Entonces, eso es lo que hacen hoy día para poderse trepar. Y, o sea, la misma persona que tú maltratas, que tú manipulas, no puede ser un escalón y un peldaño para ponerle el pie encima y tú subir. Tú no puedes apagar la luz del otro para brillar tú, porque lo que estás haciendo es que te estás echando lodo. Y quizás te has acostumbrado con los hermanitos más débiles espirituales que solamente quieren agradar a Dios para tú subir pisoteando a otro y usarlo de escalón. Pero yo te digo, conmigo eso no va. Uno de los que fue víctima de esto fue mi abuelo, Gille. Abuelo Gille. Él era muy sweet, muy dulce con todo el mundo, y tú no puedes ser dulce con todo el mundo, porque después se aprovechan, en especial en la cultura hispana, que hay mucho aprovechado. Tienes que tener discernimiento para tratar con la gente, y no todo el que se vaya a estar arrodillando al lado tuyo, ayunando, que te quiere impresionar. Tienes que ver las verdaderas motivaciones. Entonces, así no es. Así no es. Entonces, vamos a definir aquí. Manipulador, hábil destructor. Te lo voy a repetir. Por favor, escúcheme bien esto, porque le estoy hablando como un amigo, como un hermano, como alguien que Dios te está enviando en este momento
para decirte las cosas claras. Si alguien más no te la dice, pues mira, lo decimos aquí. O sea, estoy tomando el lugar, porque si no fuera yo, las piedras hablarían. Te dijeran, no seas bobo, no seas bobo. Mira, ¿qué es un manipulador? Para que se acuerde, un manipulador es un hábil destructor. En sentido literal, es el acto de intervenir con medios hábiles y sutiles para distorsionar la verdad o la justicia al servicio de intereses particulares. Y eso hacen mucho en el Evangelio. Se escudan con la Biblia para llevar a cabo intereses particulares, y son justamente muchos de estos que se autoproclaman de sana doctrina. Se meten, han habido varios locos, se meten a templos católicos a decirle a la gente que el diablo se los va a llevar. Entonces, esto no es un método que para nada usaría Jesús, y eso está rompiendo también las imágenes de los católicos. Y aquí obviamente yo digo, yo no estoy de acuerdo con la idolatría, pero no es una manera de aproximarse. O sea, estos son shows de teatro que hacen para que personas más débiles en la fe los sigan. Son hábiles en estas cosas. O forman un revolú, o se autograban para que las personas los alaben. Esos son los fariseos que buscan las alabanzas de los hombres. Entonces, así manipulan a un montón de personas que son iguales que ellos. Entonces, mire, vamos a seguir. Esto de manipular es enredar los pensamientos, los sentimientos y la conducta de otras personas. Busca sugestionar y dominar la voluntad del otro. Escuche bien. Tranquilo, otra vez. Busca sugestionar y dominar la voluntad del otro, llevándolo a pensar o actuar de una manera determinada que va de acuerdo a como ellos quieren. El manipulador, por favor, pueden ver, como quiera esto queda grabado. Bueno, es la ventaja. Pero yo quisiera que anotaran todos estos puntos que les vamos a decir. El manipulador usa varias técnicas para lograr su propósito. Número 1, por favor, escuche bien y dése cuenta. Si lo identifican, uy, gracias Dios mío, se cae la venda. Número 1, distrae. Eso hace el manipulador. O sea, desvía la atención de los problemas importantes hacia los insignificantes. Usa buenos argumentos para que sus ideas suenen lógicas y prioritarias, para que el otro no pueda ver el problema real. Escuche, cambia de opinión, de comportamiento y de sentimiento según las personas o las situaciones para satisfacer sus propios caprichos. Vámonos a la Biblia. Un ejemplo bíblico, por ejemplo, la manipulación de la serpiente a Eva para que pecara. Dice Génesis 3, 4 a 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué ves ahí? Bueno, ves una mezcla de mentira con verdad. Y la mejor mentira es aquella que está mezclada con la verdad, pero a la vez siempre será una vil y sucia mentira. Claro que íbamos a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios sabe el bien y el mal porque meramente el mal es la corrupción de lo bueno, porque el mal no crea, el mal destruye. El mal es la corrupción de lo bueno y a la vez, obviamente, llevando la contraria. Pero Dios siempre hará lo que es santo, lo que es su propia creación, que siempre es santo y es bueno. Y vamos a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, pero el problema es que no íbamos a tener control sobre lo malo. Y íbamos a necesitar un Salvador para que nos ayudara a vencer lo que iba a entrar en el mundo a través de eso, que era pecado, y llevarle la contraria a Dios. Entonces, parte mentira, parte verdad. Por eso hay tanto manipulador en la iglesia. Te usan versos, te usan la Biblia, te dicen Dios peleará por ti, pero ellos no están arrepentidos. La Biblia es completa, amigo. Dios pelea por mí, pero cuando yo te pongo en tu sitio, yo no estoy peleando, yo te estoy diciendo las cosas claramente. O sea, tú crees que yo me chupo el dedo o me como el cuento. Dios pelea por mí, qué sé yo, y hay que perdonar, pero tú no te arrepientes. Y hay que arrepentirse. De hecho, si tú no te arrepientes, Dios no te puede perdonar. Así que la gimnasia no tiene que ver con la magnesia, y la Biblia es de Génesis hasta el Apocalipsis, amigo. No es para manipular texto fuera de contexto, para buscar pretextos. Entonces, primero, el manipulador distrae. Número 2, el manipulador se hace indispensable. Crea al propósito un problema imaginario para verse ante otros como el único que puede resolverlo, y así puede tener el control para hacer lo que desea. Vamos a dar un ejemplo claro. Tranquilo, que aquí fluimos.
Vamos a dar de a poquito, de acuerdo a la Biblia, explicando cada punto. Ejemplo, el caso de Absalón, cuando se rebeló contra David. Dice que segunda de Samuel 15, 2 al 4, repito, segunda de Samuel 15, 2 al 4, dice que se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado al camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito venía al rey a juicio. O sea, iban a David originalmente, y Absalón, dice, le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, yo estoy leyendo segunda de Samuel 15, 2 al 4, puede buscarlo ahí. Dice, entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, negocio, que yo les haría justicia? Ahí ve, ¿le importaba a la gente? No. Entonces, ¿qué era lo que quería? Quería promover su propia agenda de rebelión, porque tenía una espina contra su papá debido a lo que te dice en la historia que había pasado con su hermana, que un otro medio hermano la había ultrajado. David no había hecho nada, y aunque David lo perdonó y después lo recibió, después de que él mismo mandó a matar a su propio hermano, él todavía tenía esa espina. Entonces promueven su propia agenda. Por eso es que nuestras obras al servicio de Dios serán probadas por el fuego. Y el apóstol Pablo puso un ejemplo bien claro de cómo será el tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo para los salvos. Juicio del trono blanco para los perdidos. Tribunal de Cristo para los salvos, nosotros, para recibir o no galardones. Y dice que nuestras obras serán puestas por el fuego, probadas por el fuego. Las obras espirituales, que son de acuerdo al Espíritu, o sea, no se consumirán, porque el caso del oro, la piedra es preciosa, ¿verdad? Esto no se, o sea, se derriten, pero no se consumen. Y el caso de la madera, heno, hojarasca, que son estas obras que muchos hicieron supuestamente al servicio de Dios, no eran fundamentadas en Dios, y eso sí se consumirán y no perderán la recompensa para la eternidad. Solamente por resumir un poco, porque ya hemos hablado de este tema del tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco. Entonces, punto número 1, repito, el manipulador distrae. El manipulador, punto número 2, se hace indispensable. Punto número 3, defiende el bien común. Presenta ideas tergiversadas para hacerle creer al otro que debe de tomar una decisión contraria a sus principios. Es lo que quieren hacer con uno siempre, con el fin de beneficiar a muchos, pero en realidad desea su propio bien. Ejemplo. O sea, tipo, después de todos los atropellos que yo recibí, en donde recibí, a veces también pretendían que yo me quedara de buena y que yo fuera a recoger dinero para ello usando que el legado de Guille. Entonces, ¿qué parece eso? Como que fuera un bien común, pero ese es quien se beneficia, el que se quedó con todo. ¿Me están entendiendo? Entonces, si yo digo, porque como tienen ideas erróneas y plasmadas y van basadas en la envidia, celo y chisme, muchos allá en Puerto Rico y en otros lugares, entonces ellos tienen estas ideas preconcebidas, mal formadas, mal fundamentadas, y se piensan que el malo soy yo, o que yo soy el que debe de perdonar. Pero ¿y ellos cuando se arrepienten? O sea, perdonar no quiere decir que yo les pase la mano a un montón de gente que no están arrepentida y que los respalde. Es como, imagínate, es como que entonces, o sea, me fuera yo a pasarle la mano al diablo por las cosas que hace. Entonces, así tampoco es. Lo que pasa es que se mueven en este principio que no es bíblico. O sea, no es bíblico para el caso de el fruto del Espíritu, sino que es algo parte de lo que podemos conectar muy bien con las obras de la carne. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Ejemplo bíblico de cuando defienden el bien común. Juan 11, 48 al 50. Repito, Juan capítulo 11, versículos 48 al 50. Aquí la manipulación, por ejemplo, de los fariseos para matar a Jesús. Vamos a leer bien aquí. Dice, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda una nación perezca.
Ponían a Jesús como el malo y de las cosas que se escandalizaban, que alegadamente no convenían, pero a los que no les convenía el Señor Jesucristo era Anás y Caifás. Porque cuando Jesucristo azotó a los mercaderes del templo, fue claramente un misil directo a ellos. Ellos eran los que tenían el monopolio de las ofrendas de paz. ¿Cómo es eso? Bueno, que los mercaderes obviamente les daban una comisión y cobraban altísimo. Se lucraban imagínate, con las ofrendas de paz y con todo lo que era necesario para la expiación. Entonces, sacan estas cosas, pero detrás de bastidores, lo que realmente no les conviene es la mafia que montan, el monopolio cristiano. Hoy en día lo han montado sutilmente de otra manera, pero llegó la tecnología, claro, canales de televisión, canales de radio, montan un monopolio, se ponen ahí a crecer la gran cosa, haciendo juntitas directivas, aprobar o no aprobar, y mira, ahora nadie necesita que aprueben nada ustedes en su emisora de radio ni televisión. Aquí todo el mundo tiene la libre para salir en vivo. Cojan todo eso, ¿verdad? Y se lo comen de desayuno, de almuerzo y de cena, porque ya Dios no está allí ni son los años 90. Entonces, es claro, Dios siempre te va a dar las herramientas. Entonces, van a tener muchos los pantalones de que después quieren que además de todo lo que te hicieron, los apoye y los exalte y que se atribuyan cosas y méritos que no son de ellos. Eso no es así. La Biblia dice que justicia y juicio son el simiente del trono de Dios. ¿Y tú eres un hijo de quién? ¿Del diablo o de Dios? Oye, porque de verdad llegar a un extremo de apoyar y respaldar a los que te hicieron sentir como una basura, de verdad, tú los perdonas, pero tampoco tiene que ver que tú los exaltes. Dos cosas no tienen que ver con la otra. Perdonar es dejar ir, olvidar, no tomar venganza, no tomar represalia, teniendo la oportunidad de hacerlo, pero eso no quiere decir que también los auspicie y los alabe. La Biblia dice, honor a quien honor merecen. O sea, yo tengo que ser claro con estas cosas porque por años llevan con esta manipulación y se origina en la misma iglesia. Ese es el problema. Vamos a ver el otro punto. Ejercer chantaje. Ejercer chantaje del manipulador. Ejerce presión o amenaza apelando al orgullo, al miedo o a las necesidades, la información, el dinero o las cosas para someter a las personas. Y así están estos de la sarna letrina de toda una vida. Te va a llevar el diablo, amigo. Usted no tiene las llaves del infierno. Apocalipsis capítulo 1 dice, el que vivo y estuve muerto, el que tiene las llaves del infierno y de la muerte. El primogénito entre los muertos, ¿quién es? Jesús, no eres tú. Tú eres un ser humano que, como dice en la Biblia, tus justicias son para Dios como trapo de inmundicia. Y el apóstol Pablo, de hecho, porque menciona mucho a Pablo, pero parece que se le olvidan la parte donde Pablo dijo que todas estas cosas y estos dogmas de hombres y mandamientos tienen quizás su sabia sabiduría en culto voluntario, o sea que Dios no lo exige, pero de nada te valen en contra de los apetitos de la carne. Por eso es que están con esas dogmas y hacen pecados terribles y los meten en la gaveta y mientras no los descubran ellos son santos. Ay, Señor. Ay, Señor. Vamos a ver, ¿verdad? Un ejemplo de esto de ejercer chantaje. Ejemplo bíblico, la manipulación de Jacob para obtener los beneficios de ser, ¿verdad?, el primogénito. Dice en la Biblia, Génesis 25:30, repito, dice en la Biblia, Génesis 25:30, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Ejercen chantaje. Siempre van a ejercer chantaje. Vuelvo y repito, ejercen presión o amenaza apelando al orgullo, al miedo o a las necesidades. Déjeme decirle algo, usted tiene que tener cuidado con las personas que usted conoce dentro de la misma iglesia, porque a veces hay hermanos que están comenzando nuevos y se creen que todo el mundo con apariencia de piedad, porque así son, pero por dentro son sepulcros blanqueados, que por tener una determinada apariencia de piedad o porque tú ves que oran o que hasta hablan en lengua están ahí, que ya automáticamente puedes confiarle todo. Son seres humanos y primero tienes que conocerlo. Eres una ovejita en medio de lobos y el diablo no va a estar ejerciendo tanto así dominio en los prostíbulos o con los que están borrachos o los que ya esos son de él.
Se supone que la iglesia vaya a ello. Entonces, ¿dónde va a estar metido el diablo? En la iglesia, porque somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, él quiere detener a la iglesia. Y la mejor manera de hacerlo es infiltrando personas dentro que él sabe específicamente cómo usar para frenar a todos aquellos que tenemos dones y que esos dones no se reproduzcan, porque el diablo sabe tu potencial y le eres un conflicto de intereses. Entonces, ¿qué has encontrado? Menosprecio. A mí me han menospreciado. Allá en Puerto Rico esa era la luz a plena luz del día. Pero ¿cuál era la razón? La razón era miedo. La razón era muchas cosas más. Miedo, celo, envidia, chisme. Porque ¿cómo es eso que tú amas allí y ellos dejan al nieto? O sea, es conflicto de intereses. Entonces no se sostiene la cosa. Entonces te desprecian por una razón para tratar de no verse de menos. Pero tú, o sea, por ti se derramó sangre. Hasta la última gota de sangre. ¿Es o no? Bueno, pues entonces yo tengo que buscarte en la Biblia donde lo dice. Porque aquí el Señor murió por todo. Imagínate, y si tienes dones, Él decidió dártelos a ti y le dio la gana. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿qué? Que lo que pasa es que quieren poner a lo que les gusta, a lo que les conviene. Y ese es el corazón del hombre, no el corazón de Dios. La Biblia dice claramente: tan altos son mis caminos de los vuestros, tan altos los cielos como de la tierra son mis caminos de los de ustedes. Y más específicamente a gente que no son espirituales, son carnales. Solo están ahí, no han entendido la realidad del evangelio, solo un montón de dogmas muertas, que no tienen, o sea, no tienen poder sobre los apetitos de la carne. Y las obras de la carne son envidia, celo, chisme, y eso lo hay en las iglesias de sobra, pero ellos no predican de eso. O sea, ellos dicen que una mujer no es digna del altar, los bien extremistas, por tener un poquito de maquillaje, aunque sea un polvito, por verse bonita. Pero ellos sí son dignos del altar, siendo unos chismosos, envidiosos, estafadores, que les roban al pueblo. ¿Ve? Entonces ellos profanan el altar. Lo que pasa es que quieren a veces buscar determinados y específicos pecados para elegir cómo se profana o no el altar de Dios. Todo aquel que está en pecado profana el altar de Dios. Digámoslo de esa manera. Si no hay fruto de arrepentimiento, en este caso, si eres un envidioso, si eres un chismoso, entonces hay que mostrar misericordia. Yo sé que esto es verdad, camino poco a poco, progresivamente una restauración, pero tú te haces el más santo y ese es el problema. Se creen que son los más santos por los mandamientos que guardan, cuando el Señor Jesucristo, si hubiese sido por eso, nos hubiera a todos a mandar mandamientos. Pero a causa de la ley es el conocimiento del pecado. Y ni siquiera son leyes de la Biblia, son las propias leyes de ellos, que son una bola de brutos que no entienden nada, y ni diciéndole, viendo no ven, oyendo no oyen, porque ya está esa mentalidad. Entonces tú dices que de cierta manera se profanan el altar de Dios, pero eres un mentiroso, eres un chismoso, eres un celoso, eres un mediocre, no ora. Entonces, imagínate. Vamos al otro punto. Ya pusimos el del manipulador, que es el chantaje, vamos al otro. Usan mal la Biblia. ¡Ay, llegamos! Usan mal la Biblia. Saca un versículo de contexto, tergiversando el texto sagrado, para que respalde sus ideas y lo ayude a obtener ventajas, las ventajas que ellos quieren. Entonces yo me voy a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 al 3a. Cuando digo 3a o 3b es la mitad del verso. Está la parte A, está la parte B y a veces se extiende hasta parte C. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3a. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sacan una parte de la Biblia para su propio beneficio. O sea, yo lo he dicho muchas veces. Si tú ves en la tentación de Jesús que Satanás teletransportó a Jesús al pináculo del templo, pues imagínate, Jesús estaba en el desierto o no, terminando su ayuno tranquilo, y vino el diablo. ¿Cómo es que primero está en el desierto y después está en el pináculo del templo arriba? Y viene y le dice: tírate, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. ¿Qué tiene que ver eso relacionado a la protección de Dios para nosotros? A que tú te tires descabezado del pináculo del templo. Entonces, si ya tú lees eso en la Biblia, tú tienes que saber que el diablo conoce la Biblia
pero la manipula a su favor. Y ahí es donde salen esta gente. Ellos creen que ellos están en control, pero realmente el que está detrás de bastidores es Satanás, los tiene engañados. Y a veces piensan que como les salen bien las cosas por año, que al fin se van a ir para el cielo. Ellos mismos se engañan. Están en la misma condenación. Ellos mismos se han cauterizado la conciencia. Y ellos, en su mente, ellos están bien. Entonces, otro punto del manipulador. Muchas veces elogia, lisonjea. Por eso es que cuando llegas a un punto de madurez espiritual, ni lo bueno ni lo malo que hablen de ti te debe afectar. Aquí yo todo me lo cojo a risa. Entonces, ¿qué pasa? Vienen algunas personas, hacen algunos montajes de internet, dicen unas estupideces que yo a veces ni les presto casi tanta atención, veo por encima. Entonces después yo cojo, le respondo para atrás y me estoy riendo. Entonces el burlón soy yo. Ay, pobrecito. No, él es burlón. Él es demasiado agresivo. Bola de tontos. No, si el burlón y el agresivo soy yo, pero ellos son unos santos. Mira, te va a salir la aureolita y te van a salir las dos alas, pero las dos alas de murciélago Batman, de diablito, charlatán. No, él es agresivo. Ay, me dolió. Entonces, después salen más dolidos, porque lo que pasa es que están acostumbrados en todo este trayecto a decir y decir, y que no les digan nada, porque Dios es el que pelea. Pero es que yo no estoy peleando, yo meramente estoy respondiendo que son unos brutos. Entonces después tú ves lo duro que les da. Mira, es que ya está dicho, o sea, es la profecía mesiánica. Esta te herirá en la cabeza, tú le dirás en el calcañar. O sea, el diablo siempre quiere herir en el tobillo para causar, bueno, obviamente que se detenga nuestro paso, pero nosotros siempre tendremos el poder de herirlo en la cabeza. Y eso es bobo, eso es quien está detrás de ahí, es el diablo, y el diablo como llora. ¡Ay! Ese nieto de Gigi, su comportamiento en las redes, ay, me dolió, qué agresivo. Pero él está hablando bobera, no solo de mi abuelo, sino también de mí, eres tú. Entonces, princeso, llévate un saco para tirar y otro para recibir. Dios pelea por mí, pero es que yo no estoy peleando por ti, yo me estoy riendo de tu burrada. En pocas palabras, me estoy riendo de ti como Elías de los profetas de Baal, así que no sea llorón. Entonces déjalo así, tranquilo, sigue hablando todo lo que tú quieras, pero si me da risa, yo no puedo evitarlo. Sigo por ahí. Elogia o lisonjea. O sea, el manipulador adula hábilmente las virtudes existentes o imaginarias para ganarse la confianza y la voluntad del otro con intereses ocultos. Eso hicieron con mi abuelo Gigi. Repito, el manipulador va a elogiar y va a lisonjear, adulando hábilmente las virtudes existentes o imaginarias para ganarse la confianza y la voluntad del otro con intereses ocultos. Por eso es que, mira, dama, caballero, joven, sea sweet, sea dulce, pero también sepa que hay que ser astuto como serpiente, manso como paloma, cuando aplique. Pero es manso, no menso. Entonces hay que alejarse rápido de este tipo de personas. Y se supone que usted tiene esas antenitas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo ha activado para oler la peste a diablo de lejos. Entonces vamos a poner, ¿verdad?, aquí un ejemplo. Lo que pasó con Daniel. ¿Cómo manipularon? Vámonos a Daniel 6 al 8. Tranquilo, puede apuntar los textos y después navegar en la Biblia en este tema que estamos tomando. Daniel 6 al 8. Dice sobre este ejemplo bíblico. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo firme, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Con esas palabras lisonjeras y de elogio manipularon al rey con un fin de querer destruir a Daniel por envidia. Y así hacen también en los ministerios. El fin de mi abuelo, quedarse con su ministerio. El fin de muchos, a veces, tomar hasta un rol mayor que el de la familia, o tomar un rol mayor en cualquier lado. Es lo que hacen, se aprovechan. Entonces, hay límites. Mira, por ser más bueno que Dios, no vaya a ser que después entonces la cosa
seas más malo que el diablo. Ejemplo, hay algunos en Puerto Rico, no sé, parece que tienen eso en la cabeza de querer ser como Gille. Ellos no son ellos quieren ser como Gille. Y recientemente, me acuerdo, salió esta noticia de un boxeador que mató a su esposa estando embarazada. O sea, no a su esposa, mató creo que al amante, eso fue. Una muerte fea, estando embarazada porque él no quería el niño. Entonces, ahí estaban defendiendo a este tipo a capa y espada, y cuando yo hablé me estaban hasta poniendo ejemplo de que Gille perdonó a Ilia, porque son manipuladores. O sea, ¿qué tiene que ver que mi abuelo haya perdonado al asesino de mi tía? Ese tipo todavía está preso, lo perdonó, pero él sigue preso, él pagó por su delito, está pagando. Entonces la gimnasia no tiene que ver con la magnesia, se ponen del lado ahora del asesino, pero se les olvida a las personas que son la familia víctima. Y eso no es ser como Gille, ustedes son una bola de bruto, bien bruto, de verdad. Entonces eso es lo que han cogido hoy en día en la iglesia, se ponen ahora del lado de los que hacen el delito, que no se arrepienten, y dejan del lado a los que son víctimas. Se supone que sean los dos, pero ya ves, siempre me quieren callar y siempre tienen esa espina, porque siempre les digo la verdad, tienen una obsesión, que Gille o no Gille, y entonces ve, eso es manipular. Siempre han querido, usar Gille para lo que les conviene, pero bastante que me daban de codos por ser nieto de Gille, y por ser nieto de Gille sí quieren hacer que yo, o sea, como que yo soy una persona para manipular ellos y para que ellos hagan lo que les da la gana. Eso no es así. Y están bien mordidos. Por eso es que la mayoría de los que siempre atacan son de allá. Entonces, yo no soy Gille. Créeme que yo no soy Gille. Y tampoco tengo 87 años, que fue lo que mi abuelo vivió en esta tierra. Tengo mucho menos. Y tengo bastante energía para pisarle la cabeza al diablo. Y tengo bastante energía para poner a cada bocón en su sitio. O sea, porque esto de llevar un ministerio a cabo también es darse a respetar. Y también es saber que aquí el jefe es Dios, no tú. Y yo digo lo que me da la gana. Tan sencillo como eso. Así mismo como ustedes se la pasan diciendo un montón de disparates por la internet. O sea, quieren también dominar lo que yo digo, lo que yo hago. Queriendo tomar la prerrogativa y decir si yo he perdonado o no a un montón de sinvergüenzas que no están arrepentidos. Entonces después, cuando vienen los huracanes, los terremotos, los temblores, están asustados. Voy a seguir, ¿verdad? Por aquí. Si no, quieren que yo me chupo el dedo. Y ahora voy a salir, tanto trabajo que me ha costado yo hacer mis propias cosas con Dios y con la gente que Dios pone. Ahora para decir como que eso es seguir que el legado de Gille. No, pero el legado de Gille no lo están siguiendo los que se quedaron con todo lo de Gille allá. Exíjale a ellos que sea como Gille. Entonces aquí no tiene que ver Gille, esto es mío, eso soy yo. Ni nadie que tiene que ver con su ministerio. Este es Miguel Sánchez Ávila, su nieto. Nada que ver. Voy a seguir por aquí. Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? Bueno, de acuerdo a lo que yo puedo ver en el caso de la Biblia, la manipulación suma muchos pecados. Por ejemplo, la ley moral de Dios se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, la manipulación va en contra de la ley de Dios, ya que la motivación no es el beneficio del prójimo, sino el propio. Sin embargo, esto de amar a su prójimo como a sí mismo, muchos lo manipulan a que yo tengo que respaldar charlatanerías y no decir la verdad bíblica. Sin embargo, tú estás buscando beneficios propios que como tal son nocivos a tu prójimo. Eres tú el que te tienes que arrepentir. Entonces, también evidencia muchos pecados escondidos. Vamos a mencionar algunos: engaño, egoísmo, chantaje, malicia, hipocresía, vanidad. Sí, porque ellos dicen que vanidad es el que juega fútbol, el que usa perfume, el que se viste bien. No, esto es vanidad, ¿sabes? Poner las cosas vanas, que te aclamen, que te exalten. De hecho, tus dogmas, por más que parezcas una escoba vieja, un espantapájaro, eso es vanidad, porque estás poniendo prioridad material por lo espiritual. O sea, tú dices que mientras más desaliñado, más espiritual eres. No, eres un vanidoso a la inversa. Estás haciendo de lo espiritual algo material. Y la Biblia habla de los pecados que son del espíritu, del alma y del cuerpo. Y los pecados del cuerpo son los que ustedes cometen creyendo que como se visten ya no cometen nada y tienen la santidad del cuerpo. Ustedes han escuchado ese disparate que ustedes dicen. Entonces las musulmanas y las monjas son más cristianas que ustedes. Y las monjas, las musulmanas ni siquiera han aceptado a Cristo como Mesías. Entonces, ustedes dicen, este tipo de personas dicen que supuestamente, mira qué bruto, ellos dicen que mientras mejor tú te veas, que eres ecuménico. Amigo,
Ecuménico es el que está de acuerdo con la doctrina católica romana. Esto es veneración, imagen, beatificaciones. No sea bruto. No, que entonces eso es apostasía. Eso no es apostasía. Apostasía es renegar de la fe y de la verdad. Y la verdad está fundamentada en que la salvación viene por la fe en Cristo Jesús. Entonces, más católicos parecen ustedes, porque los que tienen a las mujeres vestidas como monjas en conventos son ustedes en sus iglesias. Se lo dije a una y se quedó callada porque parece que entró en razón, porque repiten como el papagayo, no leen la Biblia, solo repiten como el papagayo lo que escuchan de este tipo de predicadores y ellos no tienen un trato con Dios. Son el resultado de repetir como el papagayo, no de buscar la verdad por sí mismo. Y la Biblia habla de esto. Esas son las vírgenes insensatas. No llenan su lámpara de aceite, no hay trato con Dios, no hay lectura de la palabra, no buscan de Dios. Entonces, esta es una secta que tú ciegamente escuches a una persona que hable las cosas sin que tú verifiques en la Biblia. Y habían por ahí, hay unos pastores por ahí, creo que había un dominicano por allá por el Bronx, o yo no sé, allá en New York, que decía que todo lo que yo decía era estudio. No, compay, yo no hablo solamente de estudio y conferencia, yo también doy campaña evangelística. Lo que pasa es que a diferencia de ti y de otros pastor bar, yo digo las cosas de acuerdo a la Biblia para que la gente vea que están escritas. A lo mejor tú lo que predicarás será un montón de disparates y tonteras y boberas que solamente tú lo que no sabes te lo inventas. Pero aquí yo no estoy como tú moviéndome a engañar a la gente, como tú y muchos más, para vivir del diezmo y la ofrenda a costa de engaños y mentiras. Por eso yo voy y les digo a la gente también, verifiquen. Aquí está la Biblia, aquí están los textos bíblicos, esto lo dice la palabra. Se dice, la Biblia dice. Entonces, de verdad que yo te digo. Entonces, evidencia aquí, la manipulación, ¿qué pecados hay? Engaño, egoísmo, chantaje, orgullo, maldad. Primera de Pedro 2.1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y eso es lo que son ustedes, un montón de envidiosos. Entonces, tú vas de camino derechito al mismo infierno, pero tú te la pasas mandando al infierno a otros, pero para allá el que va de cabeza eres tú. Eso lo vemos aquí, ¿verdad? En el caso de la Biblia. O sea, bueno, si vamos a la cosa aquí, ¿quién no ha planificado estrategias para conseguir lo que quiere? Podríamos descubrir que este pecado se camufla en la vida diaria cuando buscamos controlar el comportamiento de los que están a nuestro alrededor. Utiliza frases ingenuas y hasta bíblicas para lograr que todo se haga como ellos quieren. Por ejemplo, una esposa que conoce la sujeción puede usar técnicas para lograr que su esposo haga lo que ella se ha propuesto. Un esposo puede lograr despertar compasión en su esposa para que sea ella quien le aconseje hacer lo que él quiere. Un padre o una madre, en vez de ejercer su autoridad, puede ofrecer premios para lograr que sus hijos obedezcan. Un pastor puede manipular la Biblia para hacer que su congregación le sirva y satisfaga sus caprichos, que de eso hay mucho, y no solo pastores, apóstoles, apóstol lobo, pastor bar, así más comúnmente se le puede definir. Entonces, otra manera de caer en este pecado es ser víctimas conscientes de un manipulador. ¿Ve? Y amigo mío, yo le digo, mira, a mí no me gusta esto, ¿verdad? Porque no me gusta el lodo. De verdad que yo les digo, el lodo como tal es para los cerdos, ¿ve? Entonces, yo no le doy perlas a los cerdos, ni tampoco estoy metido como los cerdos en el lodo. Entonces, yo no puedo consentir con el manipulador como lo que vengo explicando. ¿Qué voy a decir? Que el que está coordinando mis campañas, ¿cómo es el ministerio Cristo se fue, la cadena sin milagro? No, eso es yo solo. Entonces, yo no puedo consentir y me van a criticar por eso. Y entonces yo soy el problemático y yo soy, como dicen ellos, controversial. Lo que pasa es que eres tú que ves los chismes de las cosas por ahí secular. No soy ninguna de esos. Esos son ustedes, controversiales a escuchar la verdad, controversiales y problemáticos a escuchar la voz de Dios, controversiales y problemáticos porque les encanta la manipulación y están tan cegados que se han acostumbrado a sobetear lo malo y aceptar, y bueno, mejor dicho, a sobetear lo malo y a lo bueno rechazarlo. Entonces ahora, como siempre, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ese eres tú. Entonces, ser víctima consciente del manipulador es caer también en este pecado, y en otras veces es que muchas personas, para recibir aceptación, amor y beneficio económico, aceptan como tal las condiciones de otro. Y así es que muchos caen en pecado
con los apostolobos de la prosperidad. Entonces, sin consideración, se deja que ellos hagan lo que quieran. Bueno, yo voy a buscar aquí, vamos a leer algunos otros textos para terminar aquí en este tema. Dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen, léalo claro, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas dentro son lobos rapaces. Este tipo de envidia, este tipo de personas, este tipo de gente, vienen a ti con lobos rapaces y vienen camuflajeados en el caso de la Biblia. Déjame seguir leyendo, ¿verdad? Por aquí. Vamos a ver. Gálatas 5:19 al 21. Porque es que ellos dicen que el cristiano se debe de diferenciar del mundo, este tipo de personas manipuladora y religiosa, por cómo se viste. O sea, el bombero, el policía, en la parte material, se diferencia por su vestido. Ellos quieren traer este ejemplo tonto, cuando es algo, lo del cristiano es algo espiritual. Ellos dicen que la cristiana se debe distinguir por ser una escoba mal formada o por ser un mapa usado. Sin embargo, lo que dice la Biblia es que tú te diferencias por el fruto del Espíritu y por el caso, no sé, las obras de la carne, tus acciones. Sin embargo, a veces es increíble, pero yo veo personas inconversas que tienen más tacto que muchos cristianos, porque se creen que ya tienen a Dios cogido del cuello, ya tienen asegurada la salvación por el montón de dogmas y se olvidan de dónde Dios los sacó. Hay una loca por ahí que dice que el secador de pelo, que eso es del diablo. Tipa, a ti Dios te sacó de estar con una novia. Y ahora yo no sé si por ser más santa se casó con un feo. Pero es que tienes que acordarte de dónde Dios te sacó. Entonces ellos vienen y te contradicen. No, pero, ese es el diablo recordándome. No es el diablo, es Dios recordándote a ti. El diablo te está usando a ti para cerrar las puertas a otros cuando Dios a ti te la abrió. No se haga la tonta. No se hagan los tontos. Entonces dice Gálatas 5:19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia. ¡Ay, ya evangeloco te chavaste! Envidia, homicidio, borrachera, banqueteo. Uy, pero ver acá, eso de banqueteo, eso no es como tú que te la pasas yendo a los fast food, dejas todo regado, como que parece que los cerdos del hijo pródigo hubieran estado comiendo por ahí, dejaron regado todo, fastidiando y comiendo y hartándose como pichón de elefante después del culto. Tremendo. Dice, de los cuales os denuncio, como ya he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso es cuestiones que se tomen como un estilo de vida. Ese es el estilo de vida de ellos, estar acusando a los demás y estar en un asalto de pecado. Pero ellos traen lo espiritual a lo material. O sea, mientras más te veas desalineado en la parte material, más espiritual eres. Qué contradicción, de verdad que son bien brutos. Entonces, vamos a ver aquí. Mire, déjenme ver. Vamos a leer uno más. Dice Romanos 16:18. Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus vientres. Y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Yo no sé, pero es que no es manipulado ni nada. Está ahí, Romanos 16:18. Está ahí bien claro. Entonces, ahí es. Entonces, imagínate. Gálatas 2:4 y aquí lo terminamos. Y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para ponernos en servidumbre. Oye, pero estos textos ellos nunca los leen. Gálatas 2:4, se lo repito, y esto por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para ponernos en servidumbre. Esos evangelocos se la pasan chequeando tu Instagram, tu Facebook. Ahora yo no sé cómo harán, ahora estarán frustrados porque ahora hay una opción en Facebook para lock, cerrar el perfil. Eso es lo que ellos hacían cuando estaban en Facebook. Ahora están en TikTok dañando, pero en Facebook se la pasaban haciendo esas paginitas tontas de la sarna letrina, un montón de montajes hablando de todo el mundo. Había uno que estaba obsesionado con Kim Kardashian, pero ella no es cristiana, y ponía las nalgas de Kim Kardashian ahí bien grandes, ahí, para que le gustaba. Amigo, no sea tonto. O sea, nos damos cuenta. Esa mujer no es cristiana. Entonces, él ponían esos montajes supuestamente para hacer ver cómo se debe de vestir la mujer cristiana. No, pero es que Kim Kardashian no es cristiana y les ponía las nalgotas ahí. Es que se la ven, se la ligan.
Entonces quieren tratar de esconder eso como que es sarna letrina. Amigo, o sea, eso quizás serán los 4 gatos tontos evangelocos que son como tú, pero nosotros sabemos que tú eres un ligón. O sea, imagínate, sí, ponían ahí las nalgotas de Kim Kardashian y al lado una mujer con una falda bien larga y unas tipas con una enredadera de pelo, que eso era hasta de los tiempos de antes. Esa señora no es cristiana, ¿por qué la pones ahí? Ya sabemos. Imagínate, son ligones. O sea, hasta el más tonto se da cuenta. Lo que pasa es que ellos están por el nivel de abajo de tonto. Entonces así no es. Mi hermano, cuídese del manipulador.